Los comienzos de década en la Fórmula 1 siempre han traído acontecimientos interesantes. Para empezar, el comienzo del Campeonato del Mundo en 1950, la transformación de este a los coches de motor central y trasero 10 años después, y las locas innovaciones técnicas de 1970 son algunos ejemplos, a los que debemos sumarle la emergencia definitiva del que se convertiría en uno de los equipos más grandes de la historia con la llegada de los años 80, la presencia de los dos mayores rivales de todos los tiempos en equipos con un grado de rivalidad idéntico en 1990, la redención que dio lugar a un dominio de un lustro por parte de Michael Schumacher en el año 2000 y más recientemente la irrupción de una pandemia justo antes del primer GP de los años 2020 en Australia, que causaría 2 años de pilotos y personal con mascarillas en el paddock. Pero 10 años antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas, tuvo lugar una de las temporadas más interesantes que la F1 ha tenido de principio a fin, una que llegaba con grandes expectativas y que nos deparó una de las luchas por el mundial más trepidantes de la historia. Por eso hoy en la Fórmula Teca te contamos la historia de la temporada 2010. Al llegar a aquella temporada había 3 focos principales de noticias. En primer lugar, Kimi Räikkönen era despedido de Ferrari y tras perder una lucha por el asiento de McLaren con el actual campeón Jenson Button, se quedaba fuera de la parrilla para 2010, refugiándose por 2 años en el Campeonato Mundial de Rally. La razón de este despido fue el fichaje por parte de la escudería del mejor piloto del momento, y es que Fernando Alonso llegaba a Maranello para convertirse en la nueva esperanza de Ferrari. Su compañero de equipo sería Felipe Massa, quien regresaba a la categoría tras perderse el final de 2009 debido a un accidente que casi le cuesta la vida en el Gran Premio de Hungría. El otro gran foco de la prensa era Braun GP, ahora Mercedes GP, a raíz de la adquisición mayoritaria de la histórica marca alemana, que volvía como equipo 100% propio tras un exitoso pero breve periplo a mediados de los 50. Los pilotos de la marca de la estrella serían alemanes, ya que tras 4 temporadas en las que tuvo que tirar de una pésima Williams, Nico Rosberg llegaba a Brackley para ser el nuevo compañero de nada más ni nada menos que el Kaiser, Michael Schumacher. La leyenda que dominó la Fórmula 1 a principios de la década anterior estaba de regreso tras 3 años. En lo relativo al resto de equipos, McLaren formaba una alineación completamente británica con los 2 últimos campeones del mundo en Lewis Hamilton y el ya mencionado Jenson Button. Mientras tanto, Red Bull conservaba sus 2 pilotos. Sebastian Vettel y Mark Webber formaban una de las duplas más prometedoras en el equipo al alza del momento tras su emergencia en el 2009, y que luego de un gran final que lo vio ganar 3 carreras consecutivas, buscaban por fin dar el golpe en la mesa para convertirse en campeones del mundo. En Bahrein, Sebastian Vettel logró la primera pole del año. El alemán le arrebató la primera posición por poco más de una décima a Felipe Massa. Tercero partía Fernando Alonso. El español de Ferrari pasó a su compañero para colocarse segundo. Vettel mantuvo el liderato durante las primeras 30 vueltas con un paso sólido. Sin embargo, a partir de ese momento, el Red Bull del alemán comenzó a fallar y su ritmo por vuelta cayó a alrededor de 4 segundos respecto a sus rivales, que aprovecharon ese problema de fiabilidad para superarlo. Lo hizo Alonso y también lo hicieron Massa y Hamilton. Vettel solo pudo ser cuarto, aunque resistió al ataque de Rosberg, que fue quinto con el Mercedes. Fernando Alonso se llevaba así su primera victoria vestido de rojo, completando un debut con licencia para dar ilusión a los tifosi. En Australia, la grilla de partida estaba encabezada nuevamente por Sebastian Vettel. En el arranque, Fernando Alonso fue golpeado por Button por detrás, por lo cual no pudo evitar dañar el alerón trasero del monoplaza de Schumacher. Cesó la lluvia y con el asfalto aún húmedo, Jenson Button hizo su parada en pits y cambió a neumáticos de seco. La táctica le dio cierta ventaja al campeón, mientras el resto de equipos respondían con la misma estrategia. Schumacher y Alonso recuperaban posiciones, mientras que Massa era rebasado por Hamilton y Webber. Mientras tanto, Vettel sufrió nuevamente con la fiabilidad y se encontró con problemas en los frenos de su RB6, saliéndose de pista y viéndose obligado a abandonar. Un poco más atrás estaba la lucha titánica entre Hamilton, Webber y Alonso, quien solo llevaba un cambio de neumáticos. Cuando Hamilton casi adelantaba a Alonso, el asturiano se defendió con gallardía y lo obligó al toque con Webber. Por delante, el campeón vigente Jenson Button ganaba por segunda vez en Australia y se reivindicaba luego de un mal inicio de año en Bahrein. Por detrás de él, Kubica y Massa completaban el podio. El clima fue el protagonista en la jornada de clasificación del tercer Gran Premio en Malasia. Ferrari y McLaren sufrieron en esta sesión y veían cómo Red Bull tenía un fin de semana idílico.
Con pole de Mark Webber y con Sebastian Vettel poniéndose líder en la salida, los de la bebida energética dominaron sin oposición y se llevaron el primer doblete de la temporada. Cuando el Red Bull no tenía problemas, volaba en la pista. En China, los de la marca de la bebida energética coparon la primera fila nuevamente. Una mala estrategia con la presencia de la lluvia llevó a Vettel y a Webber de pelear por el podio a ser tan solo sexto y octavo respectivamente. A río revuelto, McLaren pescó un 1-2 con Button ganando su segunda carrera de la temporada y siendo líder del mundial a 10 puntos de Nico Rosberg. En España, Webber hizo valer su segunda pole position del año y se llevó la victoria frente al ídolo local Fernando Alonso, y en la joya de la corona en Mónaco, los Red Bull asaltaban el liderato de ambos mundiales, mientras el líder del campeonato Jenson Button abandonaba por un problema. Un doblete liderado por Mark catapultó a Red Bull a la cima del campeonato de pilotos, tanto con Vettel como con Webber empatados a puntos, y siendo el australiano el líder por tener una victoria más. El ambiente de fiesta de una Red Bull que se consolidaba como el equipo a vencer luego de los problemas de las primeras carreras se vio ensombrecido esta vez por una rivalidad interna perjudicial en un campeonato tan cerrado. En Turquía, con Webber nuevamente desde la pole, los Red Bull y los McLaren batallaron por la punta. En la vuelta 40, mientras Webber ahorraba combustible, Vettel trató de pasar por el interior. Webber's left the door wide open. Oh, did it come together? Webber and Vettel have come together. That's Vettel going out, Webber going out. What was going on there? Through goes Jenson Button. Ahead goes Lewis Hamilton. The two Red Bulls connect. Out goes Sebastian Vettel. Hamilton lideraba el 1-2 de McLaren que los regresaba a la punta del campeonato, con un Webber que salvó el tercer lugar luego del encontronazo con su compañero. El momentum de los McLaren siguió en el Gran Premio de Canadá, partiendo desde la pole por primera vez en la temporada. Lewis Hamilton lideró la mayor parte de la prueba y se llevó su segunda victoria consecutiva y se hacía con el liderato del Mundial de Pilotos, en un fin de semana perfecto para las flechas plateadas, con Button segundo, lo que le hacía ampliar su ventaja en el Mundial de Constructores. Fernando Alonso completó el podio, mientras que los Red Bull decepcionaron con Vettel y Webber siendo cuarto y quinto respectivamente. En el GP de Europa, la normalidad volvió a Red Bull y los RB6 volaron en Valencia, el de Webber luego de tocarse con Kovalainen y el de Vettel dominando la carrera. En Silverstone, los de la bebida energética trajeron nuevos alerones para ambos monoplazas. Sin embargo, el de Vettel se dañó en la práctica y el equipo decidió colocarle el alerón de Webber. Vettel finalmente hizo la pole en un fin de semana en el que empezó a haber sospechas del favoritismo dentro del equipo. After Turkey, the team said there was no favouritism one way or the other. This afternoon, although Sebastian's wing fell off, it was you, Sebastian, who got the one version of the new front wing. Can you both comment on what you feel about that? No, I think the team is happy with the result today. Yeah, I mean, obviously, from the outside it's quite difficult to judge sometimes what's going on, so we know what we're doing, I think. Ya en la salida, Hamilton tocó a Vettel y el alemán sufrió un pinchazo, teniendo que remontar hacia una séptima posición final. El liderato había sido heredado por Webber, quien se llevó su tercera victoria del año y con su actuación dejaba un claro mensaje de que iba a dar batalla. Con más de la mitad de la temporada completada, se contemplaba una lucha entre Red Bull y McLaren y sus pilotos. Mientras tanto, Ferrari se había alejado de la lucha. Los del Cavallino, luego de un gran comienzo, se vieron relegados por los problemas y accidentes para ambos de sus pilotos, y si querían volver a la pelea, debían conseguir un buen resultado cuanto antes. Al llegar a Alemania, la mejora en el rendimiento de Ferrari significó que Alonso se quedara a tan solo 2 milésimas del alemán Vettel en la clasificación. Por detrás, en el tercer lugar, largaba su compañero Massa. El alemán cubrió a Fernando y dejó el exterior libre, lo que Felipeño aprovechó para pasar a ambos. Los Ferrari lideraban con cierta comodidad, pero la lucha sería interna. Okay, Fernando, we got your message. En el momento, las órdenes de equipo estaban prohibidas por lo ocurrido en Austria 2002, pero pese a ello, Ferrari sacó la calculadora y escuchamos una de las team radios más célebres de la última década. Okay, Fernando is faster than you. Confirm you understood the message. La orden de Rob Smedley fue clara. Okay, mate, good lad. Just stick with him now. Sorry.
Alonso se llevaba 25 puntos contra los 12 conseguidos por el líder del mundial Hamilton en cuarta posición, acercándose así a la lucha por el título en medio de la polémica. So Fernando, do you feel embarrassed about taking such a win? And to Felipe, do you feel angry about having to give up such a win? Well, for sure, you always want to win. I mean, is always what we're working for, you know. And for sure, nothing. We don't have team orders, you know, in the team. So we just need to do the race you can. And if you see you cannot do the race you can, you need to think about the team. I think that's the most important thing. Yeah, same. Most important is the team result, so happy. En Hungría, Webber ganó la carrera fácilmente tras la salida del safety car y se colocó así en la cabeza del mundial de pilotos. Alonso fue segundo y Vettel tercero. Los McLaren mientras tanto perdían el rumbo. Button fue octavo y Hamilton abandonó por un problema en la caja de cambios. La Fórmula 1 volvió del parón veraniego en el GP de Bélgica en Spa. En la salida, Mark Webber perdió posiciones, mientras que Hamilton se colocó primero y pese a 2 safety car, no perdió esa posición en ningún momento. Unas vueltas más tarde, Barrichello tocó a Alonso en la que se estaba convirtiendo una carrera caótica. Sebastian Vettel fue sancionado con un drive-thru por chocar contra Jenson Button. Alonso consiguió ir recuperando posiciones, aprovechándose de los safety car, hasta que a pocas vueltas del final se retiró al tocar el muro. Hamilton se colocaba primero en el Mundial de Pilotos con una ventaja de 3 puntos con respecto a Mark Webber. El Mundial se ponía más emocionante que nunca con el resurgir definitivo de Ferrari. Alonso hacía la pole position frente a los tifosi y pese a ser adelantado por Button en la salida, recuperó la posición luego de salir adelante del británico en las paradas. Fernando vencía en Monza y hacía un debut de ensueño en casa del cabalino. El español estaba ahora a tan solo 21 puntos de Webber. En Singapur de nuevo, la pole era de Alonso y el asturiano se mantuvo en el liderato durante todas las vueltas de la prueba. Durante las últimas vueltas, Vettel se acercó, pero no había nada que se pudiese hacer. Alonso se llevó la victoria y la vuelta rápida, lo que terminó concretando el Gran Chelem para Ferrari, que con el abandono de Hamilton por segunda carrera consecutiva, lo subía al segundo lugar en el Mundial de Pilotos a 11 puntos de Mark Webber. Las últimas carreras mostraron de nuevo el dominio de Red Bull. En Japón, los de Milton Keynes firmaron un doblete en clasificación y un doblete en carrera, que le dio a Sebastian Vettel su tercera victoria del año, con Webber segundo y Alonso tercero. El australiano estaba a 14 puntos por delante de Sebastian y Fernando, ahora empatados a puntos. El primer Gran Premio de Corea, marcado por su pésima organización, veía como 5 pilotos luchaban por el mundial restando apenas 3 carreras para el final. La lluvia la convirtió en una carrera caótica. Luego de la salida bajo el safety car, nada más ni nada menos que el líder del mundial Mark Webber abandonaba la carrera por un choque con Rosberg. En la punta, Vettel lideraba con Hamilton segundo y Alonso tercero, pero el de McLaren cometió un error y Alonso se puso en segundo lugar, que pronto se convirtió en primero cuando Red Bull y Sebastian Vettel revivieron sus fantasmas con otro fallo de fiabilidad. Así, Fernando Alonso se llevaba la carrera y era el líder del mundial a falta de 2 carreras para el final. En la penúltima prueba en Brasil, Vettel se colocó líder desde el comienzo de la carrera al superar al sorprendente poleman Nico Hülkenberg y sin darle ninguna opción a Mark Webber. Alonso fue tercero y Hamilton cuarto. Así, Red Bull se proclamaba campeón de constructores en Interlagos. El mundial llegaba a Abu Dhabi en una situación inédita. 4 pilotos luchaban por el mundial. Fernando Alonso llegaba líder, pero lucharía solo en Yas Marina contra el mejor equipo y sus 2 pilotos, que entre ambos podían ayudarse, pero a su vez podrían estorbarse el uno al otro. Y detrás de ellos, un Hamilton cuya única esperanza se limitaba a pescar a río revuelto un abandono de Alonso, aunado a una debacle de los Red Bull. En clasificación, Vettel volaba como de costumbre, pero no dependía de sí mismo para llevarse el mundial. Alonso tenía el campeonato del mundo a su alcance, pero su peor rival no fue ni Vettel ni Webber,
sino que fue su propio muro. Desde Ferrari miraban con atención y copiaban lo que Webber hacía con su estrategia, y olvidaron completamente un Vettel que dominó la carrera. Los italianos no tuvieron en cuenta el tráfico que iba a tener Alonso, que quedaría detrás del Renault de Petrov durante varias vueltas. Los del Cavallino cometieron un error de los que cuestan campeonatos, y se encomendaban al talento de Alonso para salvarlo. Okay, I know and I see you are doing your best, but really it's critical to pass it. Use the best of your talent. We know how big it is. Use it. Vettel ganó la carrera y el resto es historia. Okay, Sebastian, good job. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait, but it's looking good. Hamilton, P2, Button, P3, Rosberg, P4, Kubica, P5, Du bist Weltmeister! Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Thank you, boys. Unbelievable. Thank you, I love you.